principalmente el día de su cátedra, el día de la clase. Pero trataré de enviárselos antes para que ustedes principien a contestarlo y a estudiarlo. No tiene ningún punteo. Solo es como una guía de estudio para apoyarlos y vienen unas preguntas del módulo número 2. Viene algo así como de las leyes del principio de la política agraria. ¿El porqué de ello? Porque es algo muy importante que no todos dicen la realidad, que es lo que está sucediendo o qué fue lo que sucedió en la época de la conquista. Cuando entra Hernán Cortés a México, Hernán Cortés, bueno, venía con Pedro de Alvarado y desde luego Hernán Cortés apoyó en adjudicarles los ofrecimientos que les hizo a los jefes indígenas, a los cachiqueles, utuiles, a todos los grupos étnicos que se encontraban en México, porque ellos eran 300 soldados y habían como 3,000 indígenas. Realmente los 3 millones de indígenas hubieran acabado con los 300 soldados que no venían ni bien armados. Dos tanquetas y sus pistolas, pero de acuerdo al convencimiento y de acuerdo a la estrategia de Hernán Cortés, del ofrecimiento que les hizo a los jefes indígenas, los dividió y los enfrentó entre sí. Por eso es que ellos entraron a la conquista, no porque no hubieran podido conquistar. Dividieron, reinaron, y Pedro de Alvarado fue uno de los que vino a hacer una gran explotación, gran genocidio a Guatemala, y que él sí realmente no le dio cumplimiento a lo que más cumplió Hernán Cortés en México. Y esas son las grandes divisiones que existen hasta la actualidad, esa es la raíz. Entonces, ahí les voy a mandar un documento de la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo. Cuando se habla del bloqueo agrario, se habla de la legislación de Indias, que está marcado desde un punto de vista casuista. ¿Y por qué es casuista? Entonces, sencillamente, ustedes lo están leyendo y sacan la pregunta y la van respondiendo con un renglón, 2 renglones, sencillamente. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a iniciar con lo que es esta ley de fondo de tierras. Esta ley de fondo de tierras es el decreto 24-99 y está en la página 169 del documento. ¿Y qué se refiere la ley de fondo de tierras? Yo les voy a leer parte del considerando y les voy a explicar aspectos sumamente importantes. ¿Cuál es su mística? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Entonces ustedes sencillamente van tomando nota de lo que vamos a ir analizando. Fíjense pues, la ley de fondo de tierras, dentro de los considerandos, desde luego que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución Política de la República para la creación de ciertos acuerdos y también así de las leyes. Entonces, es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la actividad agrícola y pecuaria, así como velar por el mejoramiento del nivel de vida de todos los habitantes del país a través de la adopción de medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la forma más eficiente. Significa considerando que es sumamente indispensable que, de conformidad con el artículo 119 constitucional, el Estado de Guatemala se ve en la obligación y en la necesidad de la creación de ciertas instituciones para el fortalecimiento
y el fortalecimiento en cuanto al aspecto eminentemente agrario en el país. El segundo, considerando que grandes sectores de la población guatemalteca, particularmente los pueblos indígenas, están integrados por campesinos y campesinas sin tierra o con áreas insuficientes, lo que les dificulta el acceso a mejores condiciones de vida, en libertad, en justicia y seguridad y paz, para su desarrollo integral en detrimento de lo ordenado en los artículos 1 y 2 y en el 68 constitucional. Recuerden ustedes a qué se refiere el artículo 1 y el 2 y el 68 constitucional que lo estuvimos analizando. Este tercer considerando es el considerando en donde realmente está la fortaleza o está la argumentación con respecto a la ley de fondo de tierras. Y dice que para dar cumplimiento, dice, a los enunciados, principios a que se refieren los considerandos anteriores y sentido práctico de los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y de aspectos socioeconómicos y situación agraria, se hace imperativa la creación de un fondo de tierras para lo que deben dictarse las disposiciones legales correspondientes, emitiendo una ley que cree una entidad estatal descentralizada con autonomía funcional y patrimonio propio. Es decir, que de conformidad con los acuerdos sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas y los aspectos socioeconómicos en materia agraria, surgidos de conformidad con los acuerdos y la firma de los acuerdos de paz, es que se le da más fortaleza y credibilidad para el cumplimiento de estas leyes, pero realmente están un poco abandonadas. ¿Qué nos dice entonces el artículo 1? Bueno, fíjense pues, aquí estamos con Fontierra. Bueno, el artículo 1 nos dice su creación y domicilio. Se crea el fondo de tierras que podrá abreviarse Fontierra como una entidad 1 descentralizada del Estado, desde luego, que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional. Llevan dos aspectos. Uno, se crea el acuerdo gubernativo relacionado con Fontierra y que se refiere específicamente a que es una entidad, desde luego, entidad estatal, pero es descentralizada y que tiene su propia jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos y las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley. Gozará de autonomía funcional, tiene personalidad jurídica y patrimonio y recursos propios. Tendrá su domicilio en el departamento de Guatemala, su sede central en la ciudad de Guatemala y podrá establecer sus sedes en el interior de la República. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos entonces de Fontierra? Vamos a ver uno. Uno, define. Dos, ejecuta políticas públicas relacionadas con el acceso a la tierra y coordina con la política de desarrollo rural del Estado. Entonces, Fontierra es una entidad descentralizada, con autonomía funcional y patrimonio propio. Además, dice que coordina esas políticas públicas del Estado en el área rural, en materia de aspectos agrarios. Fontierra. La página, aquí vamos a ver, es el 169
Ahora, este documento no lo tienen ustedes porque se encuentra en una de las páginas que está en el módulo número 4. Pero tratándose del mismo tema, le vamos a dar lectura. El documento se encuentra en la página 245 y dice Fontierra. Fíjense pues. Es una entidad, uno, descentralizada. Dos, es producto de los acuerdos de paz. Tres, tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional. Goza de autonomía funcional, tiene personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. El Fondo de Tierras tiene dos funciones principales: regularización y el otorgamiento de créditos para la compra de tierras. Este estudio solamente aborda el segundo aspecto, puesto que actualmente es el único mecanismo de acceso a la tierra en Guatemala. El Banco Mundial argumenta que este proyecto ayudaría a la iniciativa del gobierno de implantar una reforma agraria asistida por el mercado. Es decir, fíjense pues, que Fontierra es una institución que por medio de ella el Estado puede realizar compras de tierras a través de ciertos créditos recibidos. El Banco Mundial dice que de conformidad con los apoyos que se recibe el Estado, puede, dice, darse hasta una reforma agraria. Bueno, sigamos con lo que es Protierra. Aquí lo tenemos en la página 200, en la página Protierra, en la página 214. Dice lo siguiente, Protierra, fíjense pues. Ya vimos lo que es Fontierra. Entonces no tenemos por qué perdernos. Ahora vamos con lo que es Protierra. Ese lo tienen ustedes ahí en el documento. Dice Protierra, fíjense, la creación mediante acuerdo gubernativo número 307-97 de abril del 97 de la Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra, Protierra. Dicha entidad es concebida como una instancia coordinadora destinada a integrar los esfuerzos gubernamentales para formular políticas y estrategias que orienten programas. Entonces, dentro de el funcionamiento de Protierra es la de formular políticas y desde luego estrategias que orienten programas y proyectos que den cumplimiento a los acuerdos de paz relacionados a la propiedad, a la tenencia y uso de la tierra. Entre las funciones que el acuerdo le asigna está además el buscar la unidad de los esfuerzos nacionales para definir un marco jurídico sobre la tenencia de la tierra, con el objeto pues de que llegue Guatemala a ser un país de seguridad y con certeza jurídica. Luego tenemos, como ustedes tienen el documento, yo solamente les estoy dando los tips por dónde es que tienen ustedes que, por ejemplo, sacar para qué sirve, cuál es su objetivo, a qué se dedica, etc. Cuestioncitas en donde ustedes hacen la diferenciación de cada una de ellas. Nos vamos entonces con tierra. Nos vamos con tierra. Este es el acuerdo gubernativo número 452 con tierra-97. Fíjense pues,
Creación con base en el Acuerdo Gubernativo 452-97 de junio del 97 de la dependencia presidencial de asistencia legal y resolución de conflictos sobre la tierra. Con tierra, fíjense pues. Esta es una entidad, es un órgano adscrito a la presidencia de la República. Adscrito, está cerca, es decir, que está pegado, funcionan a la par. Esta entidad es un órgano adscrito a la presidencia de la República, cuya función legal es la de apoyar, la de facilitar a petición de parte la solución conciliatoria o jurídica de aquellas situaciones en donde uno o varios interesados reclamen simultáneamente derecho a posesión o propiedad de la tierra. Ustedes se dan cuenta que realmente con tierra no ha participado en lo absoluto que nosotros sepamos en el conflicto agrario, en el conflicto principalmente de posesión de la tierra en Sololá, Tajumulco, en todo ese sector de occidente de la República. Con tierra tenía que haber participado ahí como mediador a la solución de los conflictos de tierra. Esta entidad es un órgano adscrito a la presidencia de la República, cuya función legal es la de facilitar y apoyar a petición de parte las soluciones conciliatorias o jurídicas de aquellas situaciones en donde uno o varios interesados reclamen simultáneamente derecho de posesión o propiedad de la tierra. Entre sus objetivos fundamentales se encuentra el de contribuir al diálogo constructivo entre las partes involucradas en conflictos de tierra, llevar a cabo la mediación activa que ayude a la conciliación en la resolución de dichos conflictos. Y si miramos todo ello, estas instituciones son creadas en base principalmente a darle cumplimiento a los acuerdos de paz. Luego tenemos lo que es la Secretaría de Asuntos Agrarios. Bueno, con respecto a la Secretaría de Asuntos Agrarios, jóvenes, tomen nota porque en el documento no va nada al respecto. En el documento no estaba analizando y todas las cuestiones, no hay nada de la Secretaría de Asuntos Agrarios, al extremo que tanto el presidente que quería disolver la SAS como la Secretaría de Asuntos Agrarios y dejar esta situación acéfalo. Sin embargo, se trata que es el rector de la política en parte agraria del país, independientemente de lo que es el MAGA. Bueno, entonces, la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia es una institución del organismo ejecutivo. Es la institución rectora, fíjense, del tema agrario con énfasis en la articulación de conflictos relativos a la tierra, contribuyendo con ello al desarrollo rural integral. Se creó el 30 de abril del 2002 en el Acuerdo Gubernativo número 7 de mayo del 14. La Secretaría la dirige el presidente de la República, con el fin de cumplir con la política de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, es la institución que tiene por objeto la regulación de la transparencia y rendición de cuentas. Esta no es adscrita, no. Esta es una institución que el presidente de la República está bajo su responsabilidad. Dentro de sus funciones determina y promueve a través de las instancias legales correspondientes las acciones necesarias para definir el marco jurídico institucional relacionado con el desarrollo y el fortalecimiento de la propiedad de la tierra. Y tiene participación efectiva en la búsqueda de soluciones conciliatorias en los conflictos de la tierra. Entonces también, el día del examen, si les viene una pregunta, deben tener claro y preciso, porque tiene que decir qué tipo de entidad es
y a quién pertenece y cómo funciona. Si es centralizada, si es descentralizada, en dónde actúa, por qué actúa, qué cumple, qué realiza, qué da créditos, compra tierras, qué programas proyecta. Pero esta es la secretaría, es la rectora que está bajo la responsabilidad de la presidencia de la República, que además de otra de las instituciones que también concilia, también la secretaría es rectora con respecto a las soluciones y conciliatorias de los conflictos relacionados con la tierra. Bueno, por último, vamos a ver lo que es el proceso agrario. Miren pues, el día del examen a ustedes se les pregunta, ¿qué es proceso? Pero se les está preguntando desde el punto de vista general. No se les está preguntando, háblenme del proceso penal, háblenme del proceso civil en materia de opciones o hábleme del proceso agrario, es a que nosotros nos estamos refiriendo. Pero en términos generales, el proceso es esa sucesión, es un acto sucesivo, es una institución de actos, valga la redundancia, es una institución sucesiva de actos, ¿sí? Que tienden a la solución de un conflicto a través de una resolución judicial. Ese es el proceso en términos generales. Pero si nos hablamos del proceso agrario, entonces ya aquí ya estamos entrando en materia. Y este lo tenemos regulado en la página 214. Yo se las numeré ahí para que cuando ustedes estén investigando, ustedes no anden ahí perdidos buscando en dónde se encuentra. Fíjense bien, pues, dice el proceso. En términos generales, todo proceso jurídico suele ser concebido como una serie sucesiva y ordenada de actos. Pueden ser oficiales y de partes, cuyo fin es obtener una decisión de autoridad competente. Las disputas o controversias que pueden presentarse en materia jurídica agraria son frecuentemente dilucidadas por diversos procesos. En algunas ocasiones se acude a la norma adjetiva. Cuando hablamos que se acude a esa norma adjetiva, recuerden ustedes que cuando nos referimos a los aspectos del derecho adjetivo, estamos hablando eminentemente del proceso agrario. Y ese proceso agrario es el que le da el procedimiento al cumplimiento de las normas sustantivas, que son las normas específicamente que se refieren en materia agraria. Entonces, fuertemente dilucidadas por diversos procesos, en algunas ocasiones se acude a las normas adjetivas contenidas en los códigos de procedimientos civiles, que se auxilia para darle soluciones a conflictos agrarios. En otras se utilizan procedimientos establecidos en los códigos agrarios o en las leyes de reforma agraria. Entonces, el proceso agrario en sentido estricto, en toda relación procesal agraria, existe siempre por lo menos dos sujetos. Un ente que peticiona y reclama o demanda y otro ente frente a quien se ejecutan las tales derechos y que se ostenta la facultad o el poder de otorgar lo que se solicita mediante las resoluciones correspondientes y la ejecución de la misma por actos coactivos, si fuera necesario. Entonces, al tener claro y preciso el proceso agrario, vamos a entrar entonces lo que es la definición. Hay varias definiciones que nos da, por ejemplo, Fix, Zamudio y Ovalle Favela. Están en el documento que ustedes tienen. Y dice que
Caracteriza el derecho procesal agrario como una rama que regula el proceso destinado a solucionar los conflictos relacionados con la propiedad, con la posesión y con la explotación de los terrenos rurales que surgen entre los propietarios privados y los núcleos de la población ejidal. Recuerden, cuando hablábamos de los ejidos comunales, entre estos núcleos entre sí o entre sus miembros. Luego tenemos otra definición de Ponce de León Armienta que dice que se considera, dice, que el derecho procesal agrario es el sistema de normas jurídicas, principios y valores que regulan las relaciones humanas que se dan con motivo de la realización de la justicia agraria, la integración de los órganos y autoridades jurisdiccionales agrarias, su competencia, así como la actuación de los juzgadores y las partes en la sustentación del proceso. Se les preguntaba anteriormente, ¿en qué consiste entonces el derecho agrario? Fíjense bien, conjunto de normas jurídicas que se refieren específicamente a todos aquellos aspectos que se relacionan en materia agraria. Fíjense, ya el proceso son esos actos sucesivos que se dan en las resoluciones pertinentes en materia agraria a través de los órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿qué nos dice Ponce de León? Dice que considera que el derecho procesal agrario es un sistema de normas jurídicas, principios y valores que regulan las relaciones humanas que se dan con motivo de la realización de la justicia agraria, la integración de los órganos y autoridades jurisdiccionales agrarias, su competencia, así como la actuación de los juzgadores y las partes en la sustentación del proceso. Entonces, ¿cuál es el contenido del proceso agrario? Sencillamente, el contenido del derecho procesal agrario abarca, fíjense, un conjunto de normas que provean medios rápidos y eficientes que den libre paso a los objetivos que persigue el moderno derecho agrario sustantivo. Es decir, lograr la reforma de la estructura rural y la implementación de los derechos que la legislación avanzada otorga a las masas campesinas. Entonces, el contenido del derecho del contenido del derecho procesal agrario es ese conjunto de normas jurídicas, ese aspecto de carácter eminentemente sustantivo que tiende a la solución de los conflictos agrarios y específicamente también a la creación de una reforma agraria. Bueno, y cuando entramos a los principios del derecho procesal, estos principios son aquellos aspectos eminentemente axiológicos. Y cuando hablamos de los aspectos axiológicos, nos estamos refiriendo específicamente a los principios, a la ética, a la conducta humana que tienen las personas que participan en una determinada actividad de tipo agrario. Esos son los principios del derecho procesal agrario. La conducta, la moral, los principios de los cuales se actúa sin nada de sesgo, sino que se tiende a la solución de ciertos aspectos en materia agraria. Que no sea corrupto, pues, en otras palabras. Entonces, ¿cuáles son los principios? Tenemos instancia de parte. ¿A qué se refiere? Estos principios prácticamente son todos los que ustedes están viendo o ya vieron en lo que es el derecho penal. La instancia de parte es cuando una parte interesada promueve, demanda
demanda, presenta la denuncia, instancia de parte que uno promueve, ejecuta, denuncia a otra persona, en este caso en materia agraria. 2. Oralidad. Ahorita, en pleno siglo XXII, hoy todos los procesos, hoy todas las clases de derecho son orales. Familia, laboral, penal, los juicios orales. Hoy todo es laboral, es oral. Y cuando ustedes vayan a una audiencia agraria, a una audiencia civil, una audiencia de carácter penal, a un debate o a una audiencia de primera declaración, tienen que llevar plenamente ustedes, ir con conocimiento de causa de los elementos fácticos, modo, tiempo y lugar de la situación de los hechos. Y si es posible, con una fundamentación jurídica para que el juez se dé cuenta de que ustedes manejan la ley y que están bien fundamentados. Aunque muchos jueces que ya son muy viejos y que ya saben de memoria los artículos, le dicen, no me vaya a mencionar los artículos, porque se sobreentiende que usted ya los conoce. Entonces yo los conozco, no me los vaya a mencionar, haga su defensa. Bueno, se lo digo, porque hay de todo. Entonces, eso es cuando hablamos del principio oral. Del principio de la inmediación. ¿En qué consiste el principio de inmediación? Es cuando las partes acuden ante el órgano jurisdiccional, principalmente agrario, y tiene que haber un juez de mediador que tiene que mediar entre las partes, definitivamente. Luego, el principio de concentración es la compactación del proceso agrario en unas pocas audiencias. ¿Para qué burocratizar tantas las audiencias? En una audiencia se puede concentrar la situación para concentrarse y salir rápido del problema y que salga otro y que entre otro, como en Estados Unidos, tipo derecho anglosajón. En cambio, aquí el preso le cae una pena de 6 años y allá va 5 y está todavía con medidas preventivas. Con la redención de penas ya se pasó, ya el Estado le debe. Él debería demandar al Estado por daños y perjuicios. Bueno, digamos, la libre valoración de la prueba. El juez, No tiene el dinero, Ali. el, déjame, voy a terminar. Cuando hablamos de la valoración de la prueba, el juzgador justiprecia sin sujeción las reglas determinadas de valoración. Las pruebas aportadas por las partes con la condición de la que la resolución se fundamente y motive en forma debida. Esta de la valoración de la prueba, pues el juez mira ahí las formas, cómo fueron aportadas, si no es que fueran mal habidas o cualquier cuestión que haya sucedido. La dirección del debate. El juez tiene que dirigir el debate, definitivamente tener conocimiento. En primer lugar, pues hace la cuestión de el análisis y ver la presencia de las partes, le corre la audiencia al Ministerio Público, dependiendo qué tipo de audiencia sea, la audiencia a los sujetos procesales, a la defensa, luego le vuelve a dar audiencia al Ministerio Público, dependiendo qué tipo de audiencia sea. Entonces viene, se refiere entonces a la dirección del debate, la celeridad. ¿Pero qué celeridad puede haber en nuestro medio? Lo que les mencionaba anteriormente. Ya muchos ya cumplieron la pena y siguen presos. Pero creo que está mejor adentro. Les va mejor. Bueno, igualdad real entre las partes. Cuando hablo de la igualdad real de las partes, nos estamos refiriendo a que tanto el demandante como el demandado tienen los mismos derechos. Por lo tanto, uno y el otro tienen que tener su abogado defensor. Luego, cuando hablamos de la defensa material, eso es pregunta de privado. O el catedrático se la va a hacer ahorita en penal. ¿En qué consiste la defensa técnica? Hágame la diferencia con la defensa material. La defensa técnica es aquella que realiza el abogado del derecho, el profesional del derecho, que está defendiendo a un sindicado. Y la defensa material es la que este sindicado puede hacer por sí mismo, si es que conoce el derecho o es profesional. Señor juez, me va a disculpar. Yo conozco el derecho y voy a hacer mi defensa material.
porque mi abogado me lo acaban de poner y es de la defensa pública. Él no conoce el caso, pero de acuerdo al principio de celeridad procesal, entrémosle, yo hago mi defensa técnica, mi defensa material. Pero como ustedes saben, ¿verdad? De que mientras esto más se va alargando, 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 miren, a don Otto Pérez Molina le pusieron 13 millones de multas, de caución económica. Él es multimillonario, él se ríe con los 13 millones que le pusieron para poder salir. Y no los paga porque no puede salir, porque tiene otros delitos. Miren, ahorita García Gudiel dijeron de que el proceso de él se llevó mal habido. Se violaron normas de carácter en cuanto a la adjudicación de juzgados de mayor riesgo. Y que de la abogada, la jueza Ifán junto con Sandoval compactaron, se pusieron de acuerdo en ciertas cuestiones. Yo lo que creo es de que ese caso lo trasladaron ahí definitivamente a petición eh, de la señora esta, la señora fiscal. Si no fue esta, creo que fue la anterior, para que se llevara a cabo el procedimiento. Miren, ahorita ya le dieron falta de mérito, con 54 millones entre la bolsa. Sigamos. ¿Y el caso Zamora, Lick? ¿Por qué no le dieron la medida sustitutiva? Imagínense usted que hay peligro de fuga. Sí, por eso es lo Hay peligro, ridículo. hay peligro de fuga, dice, y que él puede comunicarse con la fiscal agraviada de apellido Gómez. Mire, no, mire, son cuestiones, aquí hay una vendetta política horrible. Bueno, terminemos. Luego seguimos con la definitividad, es decir, que la definitividad radica fundamentalmente en la última resolución. Y ante derecho agrario no cabe absolutamente nada, solo el amparo. Luego tenemos lo que es la contradicción, exhortación de la conciliación a las partes. Bueno, el juez puede decir, bueno, jóvenes, vamos a entrar aquí a conciliación, los daños y perjuicios, miren, o bien lo puede solicitar uno de los abogados, o los abogados en el letrero de la audiencia se pusieron de acuerdo. Mira vos, ¿por qué no conciliamos esto? Te vamos a dar tanto por el terreno, celebramos la escritura de compraventa y se acabó el problema. Pero como no, le encanta la violencia. Sigamos. El impulso procesal puede ser, ese impulso tiene que ser definitivamente, es un impulso de oficio, es decir, que no necesariamente tiene que estarse tramitándose como hablábamos anteriormente de instancia de parte. Impulso procesal, el mismo juez debe de tramitar y darle seguimiento a la situación o bien el abogado. ¿Ah? Bueno, aquí tenemos el verdad material, consiste en que las sentencias que dicten los tribunales agrarios deberán ser emitidas a verdad sabida, apreciando a conciencia los hechos y documentos aportados. Jóvenes, ahí tienen ustedes los documentos. Ahorita hicimos un análisis de todos estos aspectos del proceso agrario. Ya nos queda solamente el módulo quinto y el sexto, que el módulo quinto nos habla de la reforma agraria, nos habla de la transformación agraria, nos habla de la contrarrevolución, nos habla de muchos aspectos relacionados con la tierra. Y el sexto, módulo sexto, que se refiere al derecho agrario y la relación que tiene con el medio ambiente. Solamente el medio ambiente es una materia que se lleva unos 6 meses. Pero como tenemos ahí la ley, basada en la ley, nosotros nos la vamos a sacar en unas 2 clases. Entonces, ustedes les va a llegar el documento de laboratorio. Yo pienso que les puede llegar a partir del miércoles o jueves. Y en la hora de clase, pues ustedes, como saben que no tenemos clase, ustedes decían, hoy no tengo clase, me voy a poner a estudiar porque el día, el día lunes me examino de Derecho Agrario y tengo que tirarme los 40 puntos definitivamente. ¿Una pregunta? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Sí. Eh, yo le estoy hablando respecto al material, licenciado.
ese documento nos va a compartir el de 214 páginas para empezarlo a leerlo desde allá, porque los documentos que tenemos, no sé si usted solicitó un libro aparte o algo así para ver en dónde localizamos, por Mira, ejemplo, pregunta a los compañeros. Vos te acabas de incorporar, ¿verdad? no, licenciado, yo tengo todo el material, pero me perdí, no sé, porque Pero vos acabas de iniciar, acabas de entrar a la clase. no, no sé, ya estoy. ¿Y qué es lo que les he dicho, pues? estoy- No les dije que tienen el documento 1, tienen el documento 2. Lo que va a entrar en el examen es el 3 y el 4, pero de laboratorio vienen unas preguntas del documento 2. Ustedes ya tienen la documentación. Les he explicado, les he leído. ¿Qué es lo que querés saber? Sí, ¿Qué es es el que como los examen? documentos no llegan ni a 214 páginas. Entonces es ahí donde me perdí. Pero yo hice mención. Yo hice mención que este documento que creo que es de Contierra, les dije, sí, aquí está, yo se los dije. Este documento, les dije, esta institución de Contierra, les dije, que está, les dije, en la página 214, se las voy a leer, ¿sí? Sin embargo, yo se las analicé en, no pusiste atención, aquí está, Contierra, Contierra, aquí está. Contierra está en el documento 169. Contierra, les dije, está en el documento, está en la página 169 y hay una ampliación en la página 214, de la cual ese documento no lo van a tener ustedes, les dije, porque está en el documento número 4. Ya te vamos a ver. 214, cuarta parte. Sí, sí, cuarta, aquí está la cuarta. Sí, está en la página 214. Ahí la tenés, ahí tenés el documento. Sí, ¿Tenés el documento a la mano? sí, PDF. Vaya, busca la página 214 del documento. ¿La encontraste? Sí, licenciado, ahí está. Entonces ya me confundí, licenciado. Ahí está. No hay problema. ¿Qué más, Gracias, jóvenes? licenciado. Bueno, ¿qué más? Entonces, el examen, miren, el examen posiblemente les voy a poner 20 preguntas de selección, 10 preguntas. Posiblemente vengan 20 preguntas. 10 de selección múltiple y posiblemente 10 de respuesta directa. Tal cosa con tierra, tal cosa pro tierra, tal cosa fuero agrario, tal cosa. Entonces, miren, esto está regalado. Que les pusiera ya casos que de manejo de código y los pusiera a raya con el tiempo, ahí sí diría que el licenciado aquí hay hasta mala fe. No, no hay mala fe, no hay sesgo en absoluto. Entonces, para contestar 20 preguntas, yo ya hice un análisis que se contestan en 10 minutos para aquel que estudió. Entonces se les va a poner pongámosle 2 minutos por cada pregunta. Serían 40 minutos. Posiblemente lean las instrucciones. Lo que pasa es que no leen. Se van a la loca y se ponen locos. Miren, encierren a la perra. Ustedes enciérrense en su cuarto y olvídense de todo. Ponen su computadora, su libro, todos sus apuntes y principian tranquilamente y que nadie los interrumpa. Pero si están dando leche, están dando de mamar y examinándose. Es cierto que el examen es un placer, ¿verdad? Pero no confundirlo con el otro.
Miren, jóvenes. Entonces, tranquilos, el día del examen tranquilos y serenos. El examen viene para contestarse con una gran facilidad. No se pongan nerviosos. Si el examen principia a las 7, ustedes ya estén ahí listos, 7 menos 5. Tranquilos que le llegue el examen. Pero si se van a meter al examen a las 7:10, 7:15, me van a disculpar, pero solamente los nervios, la situación psicológica no los va a dejar ni razonar. Y peor si se irían peleando con el vecino. No, eso quiere tranquilidad, quiere serenidad, quiere tranquilidad y esto no es sesgo ni solamente es para ver hasta dónde ustedes han llegado pues en esa enseñanza y aprendizaje. Y nos miramos el próximo lunes y ahí les va a llegar el laboratorio para que ustedes principien a ir estudiando. Otra pregunta. Y no dijo que el jueves iba. Gracias, licenciado. No dijo que el jueves iba a enviar, Balik. ¿Cómo? El jueves dijo que lo iba a enviar. Jueves. Puede ser que llegue el jueves o antes. Ah, bueno. O antes. Ya a última instancia les puede, dependiendo de cómo ande, se los mando a la hora de clase. Envía el lunes. Ya nos miramos el lunes, vamos. Pasen feliz noche. Feliz noche, Lick, gracias. Una pregunta. Lick, Buenas noches, licenciado. Adiós. disculpe, una pregunta, Lick. Sí. Fíjese que me fui a la segunda oportunidad del examen de recuperación de pueblos indígenas.